Bienvenidos, buscadores de lo oculto y exploradores de los misterios del inconsciente. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la psique humana, guiados por las enseñanzas del gran Carl Gustav Jung y las revelaciones de Mary Ann Maton en su obra maestra, Análisis Junguiano de Sueños. Prepárense para un viaje a través del velo que separa lo consciente de lo inconsciente, donde los símbolos danzan en la penumbra y los arquetipos susurran secretos ancestrales. Este libro no es una simple guía de interpretación onírica, sino un grimorio que nos permitirá descifrar los jeroglíficos de nuestra propia alma. Mary Ann Maton, una verdadera hierofante de los misterios junguianos, nos conduce por los laberintos de la mente con la destreza de un Teseo moderno. Su pluma es la hebra de Ariadna que nos guiará a través de los recovecos más oscuros de nuestro ser, enfrentándonos a los minotauros de nuestros miedos más profundos, y revelándonos los tesoros ocultos de nuestra psique. El libro se divide en 7 secciones, cada una correspondiente a uno de los 7 sellos del Apocalipsis, desentrañando gradualmente los secretos del inconsciente colectivo. Maton comienza con una invocación a Jung, el gran mago de Zúrich, cuyas teorías revolucionaron nuestra comprensión de la mente humana. Nos habla de cómo Jung, en sus exploraciones del inconsciente, se enfrentó a fuerzas que podrían haber destruido a un espíritu menos preparado. Pero Jung emergió de su confrontación con el inconsciente con las claves para descifrar el lenguaje de los sueños. En la primera sección, el portal de los sueños Maton nos instruye en el arte de recordar y registrar nuestros sueños. Nos revela técnicas ancestrales, algunas transmitidas en secreto desde los tiempos de los antiguos egipcios, para abrir nuestra mente a los mensajes del inconsciente. Nos habla de rituales nocturnos, de la importancia de la posición del cuerpo al dormir, e incluso de cómo la fase lunar puede influir en la claridad de nuestros sueños. La autora nos advierte que, al embarcarnos en este viaje, podríamos despertar fuerzas dormidas en nuestro interior. Nos recuerda el mito de Orfeo, quien descendió al inframundo en busca de Eurídice, y nos advierte que, al igual que él, debemos estar preparados para enfrentar nuestras propias sombras. En la segunda sección, la cámara de los símbolos Maton nos introduce en el fascinante mundo de la simbología onírica. Aquí cada objeto, cada personaje, cada escenario de nuestros sueños se revela como un jeroglífico viviente, esperando ser descifrado. La autora nos guía a través de un bestiario onírico, donde los animales que aparecen en nuestros sueños cobran un significado profundo y misterioso. Nos habla de cómo el león puede representar nuestra fuerza interior, pero también nuestro orgullo desmedido. Nos revela cómo la serpiente, lejos de ser simplemente un símbolo de tentación, puede ser un mensajero de sabiduría y transformación. Y nos advierte sobre el significado oculto de los insectos en nuestros sueños, portadores de mensajes del inconsciente colectivo. Maton nos sumerge en un océano de simbolismo, donde cada ola trae consigo fragmentos de conocimiento ancestral. Nos habla de cómo los elementos, fuego, agua, aire y tierra, se manifiestan en nuestros sueños, cada uno con su propio lenguaje simbólico. El fuego, nos dice, puede representar tanto la pasión creativa como la ira destructiva. El agua, el fluir de nuestras emociones o las profundidades inexploradas de nuestro ser. El aire, nuestros pensamientos e ideas, y la tierra, nuestra conexión con lo material y lo corpóreo. La tercera sección, el Salón de los Espejos, nos enfrenta a uno de los conceptos más fascinantes y perturbadores de la psicología junguiana, la sombra. Maton nos guía a través de este territorio peligroso con la habilidad de un chamán experimentado. Nos muestra cómo nuestros sueños actúan como espejos, reflejando no solo lo que queremos ver de nosotros mismos, sino también aquello que hemos reprimido y negado. La autora nos revela técnicas para reconocer y dialogar con nuestra sombra en los sueños. Nos advierte que este proceso puede ser aterrador, como mirar a los ojos de un basilisco, pero que es necesario para alcanzar la totalidad del ser. Nos habla de cómo Jung enfrentó su propia sombra, descendiendo a las profundidades de su psique en un viaje que casi lo llevó a la locura, pero del que emergió con un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Maton nos enseña a reconocer las manifestaciones de la sombra en nuestros sueños, figuras oscuras y amenazantes, perseguidores misteriosos, monstruos y demonios. Pero también nos muestra cómo, al enfrentar y aceptar estos aspectos oscuros de nosotros mismos, podemos liberar un enorme potencial creativo y transformador. La cuarta sección, la Galería de los Arquetipos, nos introduce en el mundo de los patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo. Maton nos guía a través de este panteón interior, mostrándonos cómo reconocer y trabajar con estas poderosas energías psíquicas.
Nos habla del sabio anciano, portador de sabiduría y guía en nuestro viaje interior. De la Gran Madre, fuente de nutrición y protección, pero también de devoración y destrucción. Del héroe, que representa nuestro impulso hacia el crecimiento y la superación. Y del trickster, el embaucador que desafía nuestras certezas y nos obliga a cuestionar nuestras percepciones. La autora nos revela cómo estos arquetipos se manifiestan en nuestros sueños, a veces de formas obvias, otras veces de maneras sutiles y engañosas. Nos enseña a reconocer sus voces, a dialogar con ellos, a aprender de su sabiduría ancestral. Pero también nos advierte sobre los peligros de la inflación psíquica, cuando nos identificamos demasiado con un arquetipo y perdemos nuestra individualidad. En la quinta sección, el laberinto de la individuación, Mató nos guía a través del proceso central de la psicología junguiana, el camino hacia la totalidad del ser. Nos muestra cómo nuestros sueños son mapas que nos guían en este viaje, señalando los obstáculos que debemos superar y los tesoros que podemos descubrir. La autora nos habla de cómo los sueños pueden reflejar las diferentes etapas de este proceso: la confrontación con la sombra, el encuentro con el ánima o el animus, la integración de los opuestos y finalmente, la realización del sí mismo. Nos muestra cómo reconocer los símbolos de transformación en nuestros sueños: el huevo alquímico, la mariposa emergiendo de su crisálida, el fénix renaciendo de sus cenizas. Mató nos advierte que este camino no es fácil. Nos habla de la noche oscura del alma, esos periodos de crisis y confusión que a menudo preceden a grandes avances en nuestro desarrollo psíquico. Nos muestra cómo nuestros sueños pueden volverse más intensos y perturbadores durante estos periodos, pero también cómo pueden ofrecernos la guía y el consuelo que necesitamos para atravesar estas pruebas. La sexta sección, el taller del alquimista, nos introduce en las fascinantes conexiones entre la alquimia y la psicología de los sueños. Mató nos revela cómo Jung descubrió que los antiguos textos alquímicos, lejos de ser meros tratados de protoquímica, eran en realidad descripciones simbólicas del proceso de transformación psíquica. La autora nos guía a través de las etapas del opus alquímico, nigredo, albedo, rubedo, mostrándonos cómo éstas se reflejan en nuestros sueños y en nuestro proceso de individuación. Nos enseña a reconocer los símbolos alquímicos en nuestros sueños: el atanor, el mercurio filosófico, la piedra filosofal. Nos muestra cómo interpretar estos símbolos no como representaciones literales, sino como metáforas de nuestro propio proceso de transformación interior. Batón nos habla de cómo, al igual que los alquimistas buscaban transmutar el plomo en oro, nosotros podemos usar nuestros sueños para transformar los aspectos plomizos de nuestra psique en oro psíquico. Nos enseña técnicas para trabajar con los sueños de manera alquímica, cocinando las imágenes oníricas en el atanor de nuestra imaginación activa para extraer su esencia transformadora. La séptima y última sección, el sanctum del sí mismo, nos lleva al corazón mismo de la psicología junguiana, el concepto del sí mismo como totalidad psíquica. Matón nos muestra cómo reconocer las manifestaciones del sí mismo en nuestros sueños: el mandala, el niño divino, el anciano sabio y la anciana sabia, el árbol del mundo. La autora nos advierte que los encuentros con el sí mismo en los sueños pueden ser experiencias abrumadoras, casi luminosas. Nos habla de cómo Jung describió sus propios encuentros con el sí mismo, y cómo estos cambiaron fundamentalmente su comprensión de la psique humana. Matón nos enseña cómo trabajar con estos sueños del sí mismo, cómo integrar sus mensajes en nuestra vida cotidiana. Nos muestra cómo estos sueños pueden guiarnos hacia una mayor autenticidad, hacia la realización de nuestro potencial más profundo. A lo largo de todo el libro, Matón entreteje teoría y práctica, conceptos abstractos y ejemplos concretos. Nos presenta casos de estudio fascinantes, sueños de sus pacientes y de figuras históricas, mostrándonos cómo aplicar las técnicas junguianas de análisis de sueños. Pero lo que hace que este libro sea verdaderamente extraordinario es la forma en que Matón logra transmitir no solo el conocimiento técnico, sino también la sensación de asombro y misterio que caracteriza al trabajo con los sueños. Nos recuerda constantemente que, al adentrarnos en el mundo de los sueños, estamos pisando terreno sagrado. La autora nos advierte que el trabajo con los sueños no es un mero ejercicio intelectual, sino un camino de transformación profunda. Nos habla de cómo este trabajo puede cambiar fundamentalmente nuestra percepción de la realidad, difuminando las líneas entre el mundo interior y el exterior, entre lo personal y lo colectivo, entre lo humano y lo divino. Matón nos muestra cómo los sueños pueden ser portales a otros mundos, a otras dimensiones de la conciencia.
Nos habla de sueños proféticos, de sueños que parecen trascender el tiempo y el espacio, de sueños que nos conectan con una sabiduría que parece venir de más allá de nosotros mismos.